Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la espera. Sin más preámbulos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por destinar parte de su tiempo a este espacio. Hoy revisaremos cómo el timbrado correcto de la nómina puede marcar la diferencia en una declaración anual clara, consistente y sin errores, compartiendo criterios prácticos y buenas prácticas aplicables en sus empresas. Para guiarnos en este tema nos acompaña el doctor Diego Ramírez, especialista en nómina y relaciones laborales, con más de 20 años de experiencia y una sólida trayectoria académica y profesional. Sin más, adelante Diego, te cedo la palabra. Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a ver un tema que es el timbrado de nómina y que trajo consigo el 2026 y su impacto en las declaraciones más comunes, las que probablemente nos puedan estar afectando en este año para las propias declaraciones provisionales y hasta ahora, pues las buenas prácticas que se tienen en este sentido. Entonces, ¿cuál es el temario que en estricto sentido vamos a ver en este espacio? Pues, ¿qué ha pasado con el CFDI de nómina en los últimos 4 años? ¿Cuáles son los principales cambios? ¿Cómo puedo cumplir correctamente con el CFDI de nómina? Parecería que mandar a timbrar la nómina nos da una salvedad y estamos del otro lado, pero creo que hay un poco más detrás de solamente mandar a timbrar la nómina. Vamos a ver también parte de lo que es la declaración anual, de las empresas, no como tal todo el desglose de la declaración, solamente lo que pega principalmente del timbrado de nómina en la declaración de la persona moral o física, ¿no? Física a los que son patrones. Bueno, en este sentido, recuerda que durante el desarrollo de la presentación, puedes ir anotando tus dudas en el espacio de preguntas. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, donde si está en mis manos te la voy a poder responder. En caso de que no, no te preocupes, me la llevo, la consulto con nuestros expertos fiscalistas y durante el transcurso del día o mañana temprano, pues te la estaré atendiendo a través de mi compañera Emilia, a través de correo electrónico, ¿sale? Bueno, entonces, para comenzar, ¿qué ha pasado en los últimos 4 años en el CFDI de nómina? Pues hemos tenido 56 cambios en los últimos 4 años, ¿eh? En los últimos 4 años, 56 cambios el CFDI 4.0. 27 son campos de notificación, tipo departamento, puesto, clase de riesgo y demás. 12 son campos estructurales, o sea, son mandatorios y sí o sí deben de estar, por ejemplo, el nombre, RFC, el CURP, el Seguro Social. 11 son campos de otros pagos. Recordemos que el CFDI tiene un régimen que es el de liquidaciones y finiquitos, y ahí es un régimen especial para timbrar finiquitos y liquidaciones, así como todo lo que le pega en otros pagos, ¿no? Y ese fue uno de los principales cambios que hubo ahorita en el 2026. Y 6 son campos informativos. Estos campos informativos son utilizados más para empresas, por ejemplo, que son de servicio especializado. Recordemos que tenemos la obligación, las empresas que son o somos de servicio especializado, de poner el RFC del cliente donde el personal está dando el servicio, así como el porcentaje de tiempo que el personal da el servicio con tu cliente, y si da servicio a uno o más clientes, también hay que ponerle el RFC de uno o de tus demás clientes con su porcentaje debido de tiempo. Esto es informativo y es mandatorio para las empresas que son REPSE como tal, ¿no? A partir de enero 2026, el SAT publicó algo nuevo a través de su guía de llenado, que es la revisión E. Sigue siendo la misma versión del timbrado de nómina, que es la versión 4.0, pero ahora se añadió algo adicional que le llaman revisión E. ¿Y esta revisión E en qué consiste? Pues bueno, hasta el 2025, nosotros, por ejemplo, cuando se mandaba un timbrado de nómina,
era común que los conceptos que no tenían un nodo específico del SAT, por ejemplo, el descanso trabajado, los días festivos, había empresas que los ponían en el nodo de sueldo porque decían, pues es sueldo al final de cuentas, ¿no? Había otras empresas que tomaban la decisión de ponerlo en el 038, que eran otros ingresos por sueldos y salarios. El efecto que tenía esto era que si tú lo ponías como sueldo o como otros ingresos, lo podías considerar grabado o con una parte exenta. Por ejemplo, también hay empresas que pagan ciertos bonos que lo mandaban al 038, al nodo del SAT 038, y ponían una parte exenta de ese bono porque tenían una justificación laboral de productividad y demás. El principal cambio que vino a partir de enero 2026 es que las percepciones que se informen en el nodo 038 del SAT no van a tener una parte exenta, es decir, todo va grabado. Ese es uno de los principales cambios. Entonces, a partir de enero para acá, el principal cambio es si tú tienes percepciones que consideras una parte exenta dentro de la nómina y que esta percepción con una parte exenta la tienes enrutada o la tenías enrutada al 038, uno de los principales cambios era sácalo del 038 y ponlo en el nodo correcto que debe de ir en el SAT. Por decirte algunos ejemplos, por ejemplo, la prima dominical lleva una parte exenta, una grabada. Había empresas que lo tenían direccionado al nodo 038, otros ingresos, y pues esto ya no debe de ser así. Lo que sucede, pues es que ahora debe de tener su propio nodo la prima dominical, el tiempo extra, si lo tenías mal enrutado, fondo de ahorro, en fin. Los conceptos que llevan una parte exenta ya no van al 038. Otro de los cambios es, pues bueno, si ya no va al 038, debe de tener su propio nodo. Si lo dejas en el 038, entonces el criterio es que toda la percepción es 100% grabada. Si tú lo mandas a timbrar con una parte exenta en el nodo 038, te va a marcar error en timbrado de nómina. Entonces, pues esta revisión, a lo mejor varias empresas ya lo hicieron a estas alturas del año, ya en marzo, pero si no, es bueno que revises todo tu catálogo de conceptos de nómina para que veas cuáles están enrutados al nodo 038 y veas con tus especialistas si es correcto que esté en el nodo 038 o no es correcto. ¿Sale? Otro de los cambios que trajo consigo esta revisión es que ahora ya ponen un tope al subsidio al empleo. Antes, ¿qué pasaba? Hasta diciembre del 2025, el campo subsidio al empleo no tenía un tope como tal. Sí te validaba el timbrado que en el ajuste mensual no pagaras o no amortizaras más del subsidio al empleo que lo que dice la tabla correspondiente de cada periodo. Sin embargo, en este nuevo timbrado de nómina 2026, el subsidio al empleo te lo va, digámoslo así, acumulando en cada timbrado de tal suerte que cuando llegue el ajuste mensual, cuando haces el ajuste del impuesto y del respectivo subsidio al empleo, pues ya no lo puedes timbrar aunque te pases por un centavo. Entonces debes de tener mucho cuidado en tu sistema de nómina en que el importe del subsidio al empleo, aunque sea una diferencia de un peso y fracción de centavos, pero lo debes de disminuir. Esto porque recuerda que en enero del 2026, y por esta práctica que también sucedió el año pasado, lo que hacen es incrementar el porcentaje de subsidio para amortizar un poco la carga del aumento de salario mínimo. Y en febrero bajan el porcentaje porque viene el incremento de la UMA y el subsidio al empleo está ligado al incremento de la UMA. Entonces, bajan el porcentaje y al bajar el porcentaje hay una ligera variación de décimas o de un peso y unas décimas que tal vez nosotros pudiéramos decir, en enero estuvo en 536 pesos
y a partir de febrero para acá está en 535 pesos y centavitos. Pero esa ligera variación de un peso, si tú no la has actualizado de febrero para acá, seguramente te has encontrado con varios rechazos de nómina. Si tu timbrado pasó por alguna razón, entonces vas a tener un problema porque estás otorgando, aunque sea un peso, un subsidio de más. Pero en estricto sentido, el timbrado no te debió haber pasado, te debió haber marcado un error porque estabas erogando más subsidio que el que debía. Como comercial, recuerda que el subsidio solamente sirve para amortizar el descuento de ISR y este ya no se debe de entregar al trabajador. Ujú. Es decir, tienes un ISR a retener, le amortizas el subsidio al empleo y te va a salir un pequeño impuesto a retener. Si te sale a devolución, deja en cero la partida de ISR y también deja en cero la partida de subsidio al empleo. ¿Por qué? Porque como les haría favor, pues no le corresponde pago, ¿no? Son muy pocos esos casos que se dan hoy en día, pero si se llegan a dar, no lo hagas, no entregues el subsidio al empleo. Recuerda que si hay nóminas o tienes nóminas donde le pagas el subsidio de empleo al trabajador, la autoridad no te las va a tomar en cuenta como deducibles, solamente esa nómina que tiene subsidio, no toda la nómina. De 500 trabajadores le diste subsidio a 2, entonces esas 2 nóminas de esos 2 trabajadores no van a ser deducibles al patrón por haber entregado subsidio al empleo. Recuerda que este no se paga. Esa es una de las condiciones desde el año pasado. Ujú. Recuerda que otro de los cambios que trajo consigo esta revisión NEM es que se abrieron nuevos nodos para que sean informados ciertos conceptos al SAT. Uno de ellos fue el 054 en percepciones, que es los días de descanso. Normalmente, como lo teníamos hasta el año pasado varias empresas, era que ese nodo o ese concepto de días de descansos elaborados, algunas empresas, como lo tipificaban como sueldo, lo tenían al 01 como sueldo y otras empresas lo tenían al 0.38, entonces no había un criterio uniforme. Hoy, con esta nueva revisión que está implementando el SAT, que le llama revisión E, entonces, pues ya tiene un nodo específico, el descanso laborado, y ahora tus conceptos de nómina que sean pagados exclusivamente de días de descanso, llámese día de descanso por hora o por toda la jornada, deben de ir al 0.54. Y hay un nodo específico que es el 0.55. Este dice días de descanso obligatorios elaborados. Hay hasta la fecha un discernimiento por parte del SAT, porque al principio todos decían, pues es que los días de descanso obligatorio te van a estar de acuerdo a las jornadas de trabajo y este rollo. No, 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 no. Aclarando el criterio. Si en tu empresa ya están echando a andar la parte de las jornadas de trabajo y ya tus trabajadores tienen 2 o 3 días de descanso, eso se tipifica en el 0.54, días de descanso laborado. Los días de descanso obligatorios, pero laborados, se van al 0.55 y no es más que el día festivo. Por ejemplo, el 1 de enero, por ejemplo, así como este lunes que acaba de pasar, el lunes 16, el tercer lunes de marzo, así. Esos son los días, lo que conocemos como día festivo es lo que se va al 0.55, que son días de descanso obligatorios. Lo llaman día de descanso obligatorio tal cual porque así se tipifica en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo no dice los días festivos obligatorios, dice los días de descanso obligatorios son 1 de enero, en febrero, en marzo, en mayo y así se va, ¿no? Entonces, esta parte lleva consigo esta revisión, ¿eh? Entonces, ten cuidado cómo estás informando estos conceptos en lo que va del año al SAT. También otra cosa que debes de saber es que si tú eres de las empresas que tienes la buena práctica de amarrar tu timbrado de nómina con el visor de nómina del SAT, entonces te habrás dado cuenta que en lo que va de este primer trimestre, aunque estos nodos del SAT son nuevos, días de descanso obligatorios y los festivos y así,
no se están acumulando correctamente en el visor del SAT. No es común, porque en estricto sentido, si el SAT sacó esta nueva regulación o estos nuevos criterios, debió haberlos considerado para que sumaran al visor de nómina del SAT y de esa manera se pudieran hacer los amarres de manera natural. Lo que ha sucedido es que no están sumando y es muy raro porque en algunos clientes o en algunas empresas que levantan su declaración en el SAT se toma 45 días para responder y después de un rato te empieza a sumar los nodos y no es uniforme, no es en todas las empresas. Entonces, en algunas empresas donde no está tomando o estás teniendo diferencia, vas a notar, si no es que ya notaste, que es por estos nuevos nodos del SAT. Sin embargo, de manera uniforme, pues está esperando a que el SAT corrija este error o actualice sus sistemas del visor de nómina para que la información sea más precisa para todos los patrones. También hay unos nodos nuevos adicionales que se habilitaron como deducción, así como todas las percepciones tienen sus nodos y existen los nodos cuando tú descuentas algo de ajuste que le llaman en deducción, ajuste a, te voy a decir algo, salarios, ajuste a viáticos, ajuste a reembolsos y está por grabado exento. También así están para estos 2 nodos que se abrieron. Por ejemplo, tú pagas el descanso laborado en el nodo 054 en percepción, pero si te diste cuenta que pagaste de más o estuvo mal el pago y tienes que hacer un descuento, entonces puedes utilizar o el 108 de deducción, que es ajuste de días de descanso laborados, pero grabados, o el 109, que es el ajuste de días de descanso laborados exentos. Recordemos que la ley del ISR, cuando tú pagas descanso laborados, te permite exclusivamente en un cierto caso que el descanso laborado tenga una parte exenta. Regularmente y de manera natural, el descanso laborado es grabado al 100%. Sin embargo, el SAT te dice que si la persona no tuvo ningún descanso en sustitución dentro de la semana de ese descanso laborado, entonces es como la regla del tiempo extra, está exento el 50%, topado a lo que alcance a las 5 UMAS, ¿no? Entonces, en este sentido, se puede presumir que el descanso laborado puede tener una parte exenta. Por eso es que dentro de los nodos de ajuste va uno que es el descanso laborado exento en el caso de que exista cierto ajuste. Ahora, para los que se paguen, que son como días festivos, que es el 0,55, existen sus pares también de deducciones de ajuste en el caso que se lleguen a ocupar. Por ejemplo, está el 110 y el 111 correspondientemente. Y son exclusivamente para informarle al SAT que pagaste algo indebido o que vas a descontar algo que en estricto sentido ya se le pagó al trabajador. ¿Sale? Bueno, también otro de los principales cambios es la matriz de errores se actualizó. Esta matriz de errores la encuentras en la página del SAT, donde está el catálogo de conceptos, la guía de llenado del CFDI de nómina. Vas a encontrar como toda la parte de la historia y dentro de esta parte de la historia también vas a encontrar algo que se le conoce como matriz de errores. ¿Esto para qué sirve? Bueno, para lo que sirve es que si tú mandas a timbrar la nómina y esto te genera un error de timbrado, y no sabes a qué se debe ese error, porque a veces parecería que el error no es tan claro o es un jeroglífico. Entonces, para eso es la matriz de errores. Ahí buscas el error que te está generando y te das cuenta que es porque la persona no tiene el RFC correcto, no tiene el nombre correcto, el código postal está incorrecto o de estos nuevos cambios, algo tienes incorrecto y puede ser el nodo, el concepto, no lo sé, la formulación que se está llevando un exento en un nodo que es 100% grabado y por eso, te genera un error. Entonces, ahí vale la pena lo que veíamos al principio. Si lo estás haciendo poco a poquito, en algún momento puede que te llegue a generar un error que no lo puedas solucionar. Es mejor revisar todos los catálogos de conceptos en tiempo
y ver con tu experto o tu especialista que los conceptos coincidan con lo que tú le estás informando al SAT. Esto porque lo vamos a ver más adelante, pero recuerda que lo que tú timbres hoy en la nómina y que parecería que pasó el timbrado y estás del otro lado, es lo que al rato va a ver el patrón, sea persona física o moral, en su declaración que tenga que hacer. Y basado en eso es que, como ya aparece todo prellenado, prácticamente ya el SAT indica cuánto te puedes hacer deducible de ese timbrado de nómina y cuánto no te puedes hacer deducible. Ahora imagina que por alguna razón tuviste algún concepto que estaba mal en algún nodo del SAT de manera informativa, entonces la declaración de la persona moral también va a estar mal y en estricto sentido, la consecuencia va a ser que absorban un pago de impuesto que no corresponde o que no se puedan hacer deducible el gasto de la nómina por no tener el nodo correcto del SAT, ¿no? Entonces, eso es también parte de lo que trae esta nueva actualización. Desde años para atrás, ya lo que se timbra sale de manera, digámoslo así, automática o prellenada en las declaraciones de los patrones. Sin embargo, desde hace un par de años para acá, la información que ya sale prellenada, no la puedes editar. Esto que no la puedas editar, fue el año pasado para acá. Hasta el 2024 había campos donde todavía podías prellenar y había una sección donde podías poner que no estabas de acuerdo y poner un importe deducible y luego hacer una declaración complementaria. Llenaban ese campo los contadores con el importe que les faltaba para hacerlo deducible porque era su proyección de la declaración. Y luego venían y entraban en duda de hay que cancelar timbrados de nómina, hay que cambiar el nodo, hay que volver a retimbrar y todo eso. Y eso con el trabajo, considerando que la persona que hayan sido bajas no hayan cambiado o actualizado datos, porque si no, ya no te pasaba el timbrado de nómina, en fin. Entonces era un problema. Ahora es un problema mayor porque ese campo ya deja de existir, solamente vienen campos prellenados que no son editables y lo que y es prácticamente lo que tiene el SAT que se timbró por nómina. Eso no es toda la declaración, ¿verdad? Pero es parte del riesgo que alimenta la declaración cuando no se tengan los nodos correctos, ¿no? Entonces, aquí por dejarte algunos ejemplos de la matriz de los errores que se actualizó, por ejemplo, te dicen, oye, si tu CFDI te marca el error 75, es derivado que el importe grabado debe de ser cero, ¿no? O debe de ser mayor a cero cuando este sea cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el concepto tú le estás diciendo en el campo exento que va vacío, eso no es correcto. Poniendo otra vez el ejemplo, que tengamos un concepto que esté enrutado al nodo 038, tú lo mandas todo como grabado, pero el campo exento no debe de ir vacío, debe de estar igual a cero, debe de ser igual a cero, porque si no, te va a estar marcando error el timbrado. El error 101, por ejemplo, es el tope del subsidio causado y esto va amarrado a los días trabajados, entonces eso también es nuevo y debemos de tener cuidado. Aquí sí ten cuidado cuando el mes acumule no las 4, sino las 5 semanas. Entonces, debes de tener en cuenta que cuando el mes acumula 5 semanas, aunque la base grabada se determina sobre base grabada y no sobre días, pues tienes una semana más de acumulación. Entonces, al final de cuentas, cuida que no vayas a dar en proporción subsidio al empleo una semana más. O sea, de manera mensual, no importa si el mes tiene 4 o 5 semanas, siempre tu tope van a ser 535 y fracción, no más. No lo vayas a estar dando por semana, ¿sale? Eso es por decirte algunos. Entonces, de manera puntual, ¿cómo se puede cumplir correctamente con el CFDI de nómina? Bueno, pues recuerda que las plataformas siguen existiendo en la base del SAT donde esto no ha cambiado. Como recomendación, cuando tengas contrataciones, pide como requisito, yo sé que ya lo hacen la mayoría de las empresas, pero la constancia de situación fiscal, prácticamente ahí viene el nombre correcto ante el SAT de la persona, el RFC, el CURP y el código postal.
Y si la persona no tiene su constancia de situación fiscal, recuerda que la ley del ISR tampoco se ha modificado. En estricto sentido, el patrón debería de ayudarle al trabajador a generar su constancia. Entonces, ese boleto no se ha modificado en la ley. Sin embargo, pues hoy en día existen más herramientas donde puedes hacer este tipo de trámites. Por ejemplo, directamente en el portal del SAT hay que orientar a la persona. Está la aplicación, el SAT móvil, el SAT ID. Preferentemente no lo uses en el celular, hazlo en la computadora, corre mejor en la computadora. Y hay mucho material de ayuda en la página del SAT para esto, ¿no? Esto sin contar que eso es la parte del trabajador, porque la parte patronal, pues recuerda que tienes campos que son obligatorios, opcionales y unos que son exclusivos para empresas que son servicios especializados, sin embargo, que tienen que hacer el cumplimiento de sus cosas ahí, ¿no? Entonces, esto, hablando de la nómina de manera anual, ¿qué es lo que realmente revisa el SAT cuando estamos hablando de la declaración? Parecería muy sencillo porque en estricto sentido checa CFDIs emitidos, o sea, todo lo que tú emitiste, los CFDI recibidos, y recuerda que ahí, hablando más tanto y entrando de lleno en un tema fiscal, pues cuando tú haces el pago de una factura, tienes la obligación fiscal de sacar un complemento de pago. Ahora para el 2026 ya le metieron más regulaciones, donde si no existe el complemento de pago, prácticamente tienes una sanción fiscal sobre esa factura o gasto que estás erogando, porque no tienes todo el ciclo completo. También checa toda la parte de nóminas, y en nóminas, si vemos el catálogo, hay como 80 nodos, de deducciones, hay como unos 14 de otros pagos, está todo lo de percepciones, en fin. Y sobre de ese catálogo, pues está la sección de bancos, otros campos, de los regímenes donde está la nómina, donde van finiquitos y liquidaciones. Entonces, no es tan sencillo solamente mandar a timbrar la nómina. Esto, en estricto sentido, y como debe de funcionar, es que tú timbras y cuando viene el pago provisional mensual, entonces cuando se está haciendo la declaración provisional, estos datos también vienen rellenados. Entonces, en estricto sentido, deberían de existir los amarres de manera mensual en las empresas que te ayuden a ir quitando o arreglando los errores que tengas de manera mensual, de tal suerte que cuando llegues al anual tengas lo mínimo de error, si no es que la meta es llegar a cero. Si esto no lo están haciendo en tu centro de trabajo, te sugiero lo empiecen a implementar, ya que es bastante complicado llegar al año cuando estés, por ejemplo, ahorita en esta temporada, en marzo, haciendo la declaración de persona moral y resulta que la nómina no amarra con la contabilidad, que no se timbraron todas las retenciones del seguro social, entonces no, la empresa no se puede hacer deducible el gasto de pago de cuotas de seguro social, que faltaron finiquitos por timbrar y en estricto sentido ya pasó lo que dice la resolución miscelánea hasta el 2025. Entonces, ¿qué haces? Entras en la incertidumbre de si timbras o no. Y si lo timbras, corres el riesgo de que el SAT sí te lo toma o no te lo tome en cuenta. En fin, es un problema. Entonces, si este tipo de amarres los puedes controlar de manera mensual, pues te quitas todo esto, ¿no? Entonces, es así como pega el timbrado de nóminas en las declaraciones de los patrones. Todos los campos del gasto de la nómina aparecen prellenados y si estos no están correctamente timbrados, entonces, ¿qué sucede? Pues no te puedes hacer deducible el 100% del gasto de la nómina o vas a tener una información que es relativamente incorrecta, ¿no? Recuerda una, que hay una base fiscal para el SAT y parte de esa base fiscal para agarrar el comprobante de nómina, pues es el propio CFDI de nómina. Entonces, por eso se vuelve importante que en el CFDI de nómina puedas tenerlo todo amarrado, no solamente tener el CFDI de nómina, aunque desde el 2017 el CFDI de nómina, mientras tenga todos los requisitos fiscales bien realizados, pues
esto no basta, o sea, también hay que tener lo que le da materialidad al CFDI de nómina. Por ejemplo, el pago de la nómina, que es la transferencia de comprobante bancario. La Ley Federal del Trabajo no se ha actualizado. Hasta apenas ahora que sacó a partir del 2 de marzo para acá, que el registro de asistencia y tiempo extra debe de ser de manera electrónica, pero si nos vamos para atrás, la Ley Federal de Trabajo no ha cambiado y nos exige tener una lista de asistencia o listas de raya de la nómina. Entonces, cuando hablamos en materia fiscal, muchas veces presumimos que el CFDI, XML, PDF, con eso te puedes defender, pero si te piden la materialidad detrás de ese CFDI de nómina, pues hay más cosas que conviven con eso, ¿no? No es así tan sencillo. Entonces, lo que se recomienda es que tengas el soporte de las percepciones grabadas y exentas. Esto te sirve porque lo dejas sentado en tu papel de trabajo que en ese ejercicio trabajaste de esa manera, aunque la ley se reforme después, ese papel de trabajo sirvió para ese momento. ¿Y cómo determinas el ISR? Si le amortizaste subsidio, si pagaste prestaciones o no, si tuviste pagos extraordinarios, o bien si viste liquidaciones o finiquitos, también cómo fue el acuerdo de pago, si fue normal, por qué lo timbraste de esa manera en ese momento. Y entonces todo eso es lo que hoy por hoy el SAT, pues, puede presumirlo como materialidad de un CFDI de nómina. Entonces, el soporte que debes de tener de eso, pues sí es bastante completo, como lo debes de hacer, ¿va? Entonces, la relación que existe entre el timbrado de nómina y la declaración anual, pues no solamente se puede decir que pues la mandé a timbrar y estoy del otro lado. La verdad es que la mandaste a timbrar, pero no acaba la responsabilidad ahí. Lo que sigue es, como recomendación de buena práctica, pues amarrarlo con el visor de nómina del SAT de manera mensual, checar que lo que tú determinaste como grabado en el visor de nómina incluso, si esté como grabado, lo que determinaste como exento, verdaderamente el SAT lo tenga como exento, de tal suerte que de manera mensual o de manera anual no tengas diferencias. Recuerda que hace un par de años también se eliminó a lo que se le conoce como, o se le conocía como compensación universal. ¿Esto qué daba de apertura a los patrones? Bueno, supongamos que en el mes de enero tú mandaste a timbrar la nómina y determinaste percepciones grabadas exentas y un pago de ISR. Y en el mes de febrero, pues resulta que pagaste menos ISR, pero te diste cuenta que en enero pagaste de más, entonces lo compensabas porque decías, como pagué de más 5,000 pesos en enero y pagué de menos 5,000 pesos en febrero, pues lo compenso. Si me viene a ver la autoridad, nada más le muestro los papeles y pues ahí me la llevo. Desde hace un par de años se eliminó ese esquema que era la compensación universal. ¿Y qué sucede? Que si en enero pagaste de más, ya lo caído, caído. Y si en febrero pagaste de menos porque el timbrado de nómina lo acumulaste en un mes y año que no correspondía, entonces a ese mes y año le pones la obligación del pago del ISR porque se acumula por fecha de pago. Y entonces, en el mes donde verdaderamente lo pagaste, vas a tener un descuadre con la salida de bancos. Entonces, recomendación, pues ve limando todo eso, ve normando todos esos criterios, de tal suerte que no solamente se queda en que ya timbré la nómina y todo está correcto. Eso parecería sencillo y sería literalmente el mundo de caramelo, pero hoy se timbra la nómina y no queda ahí. Hay que hacer el amarre de exentos y grabados con el visor, hay que ver que haya pasado todo bien en el visor, que los servidores del SAT no hayan duplicado algún CFDI de nómina y que no tengas que ir a buscar por UID cuál es el bueno, cuál es el que tienes que cancelar y que tengas inconsistencias al final de cuentas entre la nómina, contabilidad y la declaración. Recuerda que todo este trabajo es un trabajo que hay que hacerlo hoy en día como están las cosas con el SAT y que te sirve de manera preventiva para tener amarrados tus tres gastos principales, que es la nómina,
y el pago de impuestos con el visor de nómina y con la contabilidad. Entonces, pues parte de lo que también trajo consigo la ley de ingresos de este año es que el SAT en una visita te puede pedir este amarre y si no lo tienes correctamente, pues te puede determinar diferencias y te puede traer algún tipo de sanciones que hoy por hoy no se tienen contempladas solo por no tener, pues, de manera correcta la nómina. Pues bueno, espero que hayas tenido algo de información sensible, que haya sido de tu agrado. Vamos a entrar al espacio de preguntas y respuestas donde sí está en mis manos. Espero poderla responder. Muchas gracias, Hito. Fue una presentación muy clara, gracias por los ejemplos, por las actualizaciones. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, quiere revisar un caso específico, puede dejarlo aquí en el chat y con mucho gusto lo responderemos. Veo que el tema quedó muy claro. Si quisieran revisar el tema en un futuro, incluso necesitan una asesoría especializada, por favor contáctenos. Y en conclusión, la nómina no es solo un proceso operativo de recursos humanos, es uno de los elementos fiscales más relevantes dentro de la contabilidad de una empresa. Cuando el timbrado de nómina se gestiona correctamente, mejora la deducibilidad, reduce riesgos fiscales, facilita la declaración anual y fortalece el cumplimiento ante el SAT. Por eso, un timbrado correcto durante todo el año es la base de una declaración anual sin errores. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buen día. Hasta luego.